Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales que hacemos hoy con una persona muy especial, muy conocida en el mundo hispanoamericano, Axel Kaiser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar acá. Te felicito además por todo lo que han hecho y hasta dónde han llegado. Ahí estamos, dando guerra. Dando guerra, es lo que hay que hacer, no queda otra. Sí, justo lo estábamos hablando ahora, que hay motivos para la esperanza de gente joven que ahora, digamos, está en el lado correcto de la historia, que diría un cursi. Pero... Sí, efectivamente, lo que vemos muy fuerte en el mundo hispanoamericano, pero es muy claro en el caso chileno y de Argentina, es que tenemos ejércitos de gente joven, muchos son universitarios, incluso a nivel de colegio ya en media, que están dando la batalla de la idea en redes sociales con muchos seguidores. Y eso no existía. Entonces, el nuevo espacio público, la nueva esfera pública, que antes era solo los medios tradicionales, donde solo llegaba la gente que ellos seleccionaban y por supuesto lo hacían con criterio ideológico político que les favoreciera, eso se rompió. Entonces hoy tú tienes un nuevo espacio donde la formación de opinión pública pasa por programas como este y no necesariamente por lo que diga el país, ¿no? Y antes filtraba el país. Entonces hoy día ya no pueden, se les acabó el monopolio. Y eso es lo que yo creo que explica en parte lo que está ocurriendo en América Latina con este vuelco a la derecha, digamos, fuertemente en Argentina, pero ahora en Chile, ahora Colombia, Perú, y así sucesivamente. Entonces, es una nueva geografía de la discusión política e intelectual. Sí, son temas que además, es claro, el monopolio de la información, pues ya se rompió, sí, afortunadamente. Y creo que cumplimos un rol importante, algunos que fuimos pioneros en esto, de ir a los medios tradicionales y ganar los debates de los medios tradicionales. Y eso fue nuevo también. O sea, cuando, en el caso mío en Chile, nadie discutía con la gente izquierda porque le tenían miedo. No discutían. No defendían con claridad ideas que además no las tenían. Y entonces, eso es lo que me hizo conocido, que yo entré en escena y empecé a ganar los debates a los supuestos intelectuales tan buenos que tenía la izquierda y a los políticos y todo lo más. Y eso después, cuando salen las redes sociales, se empieza a viralizar. Y la gente joven dice, oh, hay una alternativa y además una alternativa ganadora y más sexy que lo que nos están diciendo siempre, y de ahí empieza a salir toda una escuela, que ni hablar del caso de Milei en Argentina, ¿no? Que además veníamos con otro ímpetu, nos trataban de ser muy rupturistas, a veces insolentes en el caso de Milei y todo eso, pero es lo que le dio el rock a nuestra posición, que realmente es la posición de rebeldía contra el establishment. Lo otro único que hacen es defender el establishment que los beneficia. Sí, ese turnismo malentendido. Si te parece, ahondamos más en esto, pero sí, estás aquí porque tienes nuevo libro, que además con un título que ha generado mucha controversia, Nazi Comunismo. Aquí tienen el libro de Axel Kaiser, ¿por qué marxistas, leninistas y nazifascistas son gemelos ideológicos? Y la portada está Mussolini, Lenin, Hitler, Marx y Stalin. Estábamos hablando que con Petro tuviste una discusión a raíz del título de este libro que ha generado mucha controversia. Sí, la izquierda en América Latina se indignó con esto, porque obviamente ellos tratan de fascista a todo el mundo, igual que acá, y sí, casi en todos lados, y tratan de vincularte a Hitler, porque cuando te dicen eso es como trato de vincularte a Hitler y te trato de fascista. Y Petro reaccionó contra este libro en Twitter y tuvimos una larga discusión, varios tweets. El libro viene recomendado también por María Corina Machado. Lo mencionó el presidente Milei en una entrevista también. Entonces ha tenido bastante impacto en la discusión pública. ¿Por qué es relevante? Precisamente porque la idea de que la izquierda recibe su prestigio histórico de haber combatido y haber sido lo contrario al nazismo en el siglo XX. Y ese es un mito que se encargó de difundir fuertemente desde los orígenes de ambos movimientos. Porque, claro, competían, como dice Hayek en Camino de Servidumbre, por el mismo tipo de mentalidad. Eran dos ramas del socialismo, el nazismo y el marxismo y después el marxismo-leninismo, que querían destruir el orden burgués, el sistema capitalista y todo lo más. Y claro, se atacaban los unos a los otros por los espacios de poder por los que competían. Pero en esencia son, como explico bien en el libro, con muchas fuentes, muchas citas, un libro que se va a publicar en varios idiomas, ya estamos cerrando varios contratos en distintas partes. Digo, en esencia eran exactamente lo mismo. Entonces, cuando a ti te tratan de fascista, siendo un liberal clásico, un libertario, incluso un conservador tradicional, en realidad lo que te están tratando de decir es: voy a ganar la discusión sin hacerme cargo de tu argumento de fondo, poniéndote del lado de Hitler y los nazis, porque como todo el mundo sabe que son malos, entonces yo te asocio con eso, hago el truco de que tú también eres malo,
Y yo me quedo con el capital moral para cerrar el debate y también ganar el capital político. Entonces es muy importante aclarar que en esencia el fascista es el que te está tratando de fascista. Yo por eso el libro se lo dedico a todos aquellos fascistas que se declaran antifascistas, porque no hay nada más parecido al fascismo que la gente de izquierda hoy en día, el progresismo, que cree que la cultura de la cancelación, que destruyen el Estado de Derecho, que priorizan sobre todo identidades tipo raciales, empiezan a darle un valor que solo los nazis le daban antes, ¿no? Y así sucesivamente, y apoyan gobiernos totalitarios, dictatoriales, como el de Maduro en Venezuela, o el de, ni hablar, de los Castro en Cuba, que lleva cuántas décadas siendo respaldado por la izquierda europea. Y ellos son realmente los fascistas. O sea, cuando tú los analizas, y desde el punto de vista histórico, ellos derivan de esta ideología genocida que es el marxismo-leninismo, que también en esa materia no tiene ninguna diferencia con el nazismo. En otras cosas hay diferencias, pero en lo esencial, diría yo, no las hay. Sí, de hecho, en el libro pones muchísimos ejemplos, ¿no?, de cómo, digamos, beben de esa idea madre que podemos decir que es el socialismo, sobre todo la intervención estatal. Sí. Tienen diferencias, matices, pero en el fondo, digamos, están muy en esa línea. El caso de Mussolini, que era miembro del Partido Socialista. Pero bueno, uno lee la doctrina del fascismo o lee Mi lucha de Adolf Hitler y dices, hombre, capitalistas. No, nada. Esto no. Serás lo que tú quieras, pero no. La doctrina del fascismo, de hecho, declara textual Mussolini ahí que el fascismo es una reacción contra el liberalismo clásico, en esos términos. Y dice, nosotros creemos que el individuo existe solo en la medida en que está sometido al Estado. En cambio, el liberalismo plantea lo contrario. Y por eso nosotros somos una doctrina, y así dice Mussolini, totalitaria. Nada fuera del Estado, nada contra el Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dice Mussolini. Y es bien raro que la gente que cree eso, los Pablo Iglesias, los Pedro Sánchez de este mundo, y su gente nos traten a nosotros, los que queremos reducir el poder del Estado, que ojalá haya poco dentro de la esfera estatal, de fascistas, cuando son ellos los que están siguiendo el guión de Mussolini, de la doctrina del fascismo, al pie de la letra. Y también censurando la libertad de expresión con sus inventos de leyes de delitos de odio para perseguir las opiniones distintas a las que ellos tienen, y así sucesivamente. Entonces, esto es como digo, una pantomima, es una farsa histórica, y que tiene que acabarse. Yo por eso hice este libro donde hago realmente un trabajo de investigación muy extenso, muy profundo, con fuentes primarias. Ahí ustedes pueden ver las citas de Lenin, de Marx, de Engels, obviamente de Trotsky, de Rosenberg, de Hitler, de Goebbels, toda esa gente. No te cabe ninguna duda, y mucha literatura secundaria, de que eran lo mismo en última instancia. Lo que los diferenciaba era claramente el nacionalismo y el internacionalismo, que era un elemento importante de choque entre ambos, pero por lo demás, el tema que plantean ellos es el mismo. Sí, esto que comentas, que digamos, el socialismo, la revolución que buscaba era internacional, mientras que los otros se planteaban más en el ámbito nacional. Y luego quizás esa lucha de clases, que Hitler sí que criticaba porque, digamos, no unía al pueblo. Claro. Pero no por el motivo que algunos puedan pensar, ¿no? No, de hecho Hitler, porque Marx y Engels dicen la historia de la humanidad es la lucha de clase. Hay una ley de la historia que es la lucha de clase, ¿no? Y que va a terminar con el proletariado en su dictadura y después vamos a transitar de alguna manera mágica que nunca explicaron hacia el paraíso comunista. Pero Hitler dice que la historia de la humanidad es la lucha de razas. Entonces tiene el mismo tipo de marco teórico. Lo único que cambian los sujetos históricos, pero él dice, y la historia de la humanidad es la lucha de razas donde el ario siempre se ha visto confrontado a las razas inferiores como los judíos, ¿no? Y la civilización se ha perdido a partir de que el ario ya no es el que gobierna incuestionablemente a todas las demás razas. Pero va a llegar un punto en el futuro, esto pensaban los nazis, en que vamos a triunfar y va a llegar la utopía. El paraíso nazi significa que desaparecen todos los conflictos de la Tierra porque cada raza está en el lugar que le corresponde, donde los arios están dominando a todas las demás. Y Hitler llega a decir que después de la guerra, cuando ellos hayan triunfado, van a tener este orden pacífico donde ya no van a dedicarse a las actividades militares. Porque el mundo va a estar de acuerdo a lo que tiene que estar, que es cada raza en su lugar, entonces va a haber esta armonía, así como los marxistas prometían que iba a haber armonía y no iba a haber lucha de clases porque iban a desaparecer las desigualdades, ¿cierto? Y los nazis dicen lo mismo, va a haber armonía, claro que se mantiene una jerarquía, la jerarquía natural, así la llama Hitler, la aristocracia natural, así la llama Hitler. Y con cada grupo ocupando su lugar es lo mejor. Y así vamos a estar en paz y vamos a poder dedicarnos al arte y a todo ese tipo de cuestiones de las que hablan Marx y Engels también, que se van a dedicar
los ciudadanos en la utopía comunista. Entonces es el mismo tipo, si te fijas de mentalidad, cambia el sujeto histórico que lleva adelante el plan divino de cómo se llega a la utopía, y por supuesto es más vendible el marxismo porque no tienes una jerarquía al final, donde unos dominan a otros. Entonces, bueno, en la utopía marxista se justifica todo porque todo el genocidio es defendible para llegar a donde todos vamos a ser iguales y lindos, que por lo demás Trotsky prometía que íbamos a ser todos más lindos en la sociedad comunista y más inteligentes. Dice que íbamos a tener el intelecto promedio de un Aristóteles. El ciudadano promedio debe tener el intelecto de un Aristóteles cuando llegara el comunismo. Íbamos a ser todos más lindos y de rasgos más bellos. Vamos a ser todos Brad Pitt con la inteligencia de Einstein, básicamente. Es así de absurdo lo que prometen los comunistas. Bueno, y eso resuena más con nuestro espíritu en Occidente especialmente, ¿no? Esta cosa igualitarista, cristiana, compasiva, que lo de los nazis de no. Nosotros vamos a ganar y ustedes van a estar en un segundo rango. Yo creo que es una de las razones por las cuales todavía sigue teniendo mejor prensa el marxismo. Aparte de que se le defiende por todas partes, no hay básicamente una crítica sistemática al marxismo-leninismo en las élites intelectuales de Occidente, universidades, en medios de comunicación, como la ha habido con el nazismo, sin circunstancias de que en esencia son lo mismo. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que en el mundo académico el tema del nazi, comunismo, el título de tu libro, ¿no? O esas similitudes nunca se abordan, ¿no? Se da por hecho que son completamente diferentes, que son contrarios. Claro, cuando uno repasa la historia, bueno, hay que recordar el pacto Ribbentrop-Molotov. Sí, en ese momento, claro. De hecho, Stalin se sorprendió mucho cuando Hitler le traicionó, porque él pensaba que no le iba a traicionar en ningún momento. Fue como su gran decepción. Y es claro, la historia podría haber cambiado mucho en ese sentido, pero en el mundo académico, ¿por qué crees que hay tanta resistencia a abordarlo desde este prisma que estás abordándolo tú? Bueno, porque son de izquierda nada más y son deshonestos intelectualmente. Eso es lo que pasa. Y la intelectualidad occidental ha tendido a ser de izquierda siempre. Hayek tiene un artículo que se llama Los intelectuales y el socialismo, que es del año 49, donde él se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Que la mayoría de los intelectuales son de izquierda, son socialistas. Y bueno, hay distintas explicaciones a esto, pero una de ellas es que hay un cierto tipo de mentalidad entre los intelectuales que es que si a ellos les dan el poder para cambiar el mundo, este va a ser un lugar mejor, pero tienen que ser ellos los elegidos. Entonces, el socialismo, que es obviamente un esfuerzo por rediseñar el orden social desde arriba, cuando tú lo defiendes y eres intelectual, en el fondo lo que estás diciendo, denme poder a mí. Yo soy el más importante de todos y de la historia. Y son muy fieles en el sentido de seguir a Marx en esta idea de que el mundo no hay que explicarlo, sino que transformarlo. O sea, por definición al intelectual de izquierda no le importa la verdad, siempre. Siempre es así. La verdad es lo segundo. Lo importante es transformar el orden social de acuerdo a los principios que tú crees que debe seguir para eliminar sus injusticias. Entonces, nada que escriba alguien de izquierda, tal vez con rarísimas excepciones, es creíble, nada. Porque ellos están al servicio de la revolución, están al servicio de la destrucción del orden burgués, social y todo lo demás. Y por eso son tan deshonestos. Marx partiendo por él. Tengo varios ejemplos de cómo mentía Marx descaradamente en sus escritos, que por lo demás lo dice un filósofo como Karl Jaspers, que no era ni conservador ni de derecha. Todo lo contrario. Era un filósofo que uno podría más bien ver como cercano a la izquierda. Y él dice que Marx es un deshonesto absoluto. O sea, que a él no le importaba nada la verdad. Y lo mismo dice Bertrand Russell, otro ateo anticonservador, que a la izquierda le encanta, y dice que Marx estaba tan movido por el odio, que básicamente es un impostor. Y por el lado de los conservadores, Erich Vögel, uno de los grandes filósofos alemanes, también dice que Marx es lo dice así, es un fraude intelectual. Es que se haya tomado en serio a este charlatán, a este mentiroso, durante tanto tiempo y hasta el día de hoy sea el más citado en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales en universidades en Estados Unidos, por ejemplo, es una cuestión que solo se explica por el carácter de religión que él creó. Lo que hace Marx y Engels es fundar una religión política, que es lo mismo que hicieron los nazis, ¿ya? Y eso es una fe. Entonces, siempre, si tú quieres ser un intelectual hoy día reconocido en el círculo intelectual, tienes que ser de izquierda primero, porque si no, no te van a reconocer. Y segundo, tienes que hablar bien de Marx. No puedes decir que Marx era un fraude intelectual como lo dijeron Bertrand Russell, como lo dijeron Erich Vögel o como lo dijo Karl Jaspers, si quieres ser respetado. Entonces ellos crean esta burbuja. Y es dramático porque en las universidades en Estados Unidos hoy hay más marxistas que nunca en la historia.
como profesores y administrativos, o neomarxistas, ¿no? De posmodernos y todo, y esos son números que están medidos. Que publiqué un paper hace poco sobre esto, citando varias estadísticas de cómo han cambiado la posición filosófica, política, ideológica de los profesores en Estados Unidos, al punto que hoy las universidades están completamente dominadas por la extrema izquierda. La mayoría de las universidades de elite, Harvard y todas estas universidades. Y ese es el tema. Entonces, como te digo, hay varias teorías. Guy Sorman decía que los intelectuales son de izquierda porque al defender al Estado, el Estado le da muchas fuentes de ingresos, porque ellos en el mercado no valdrían nada. Entonces ellos van y defienden la existencia del Estado y todo lo más, porque los contrata después en sus universidades estatales, en los ministerios, en todas las ONGs que financian los gobiernos. Entonces hay ahí un interés económico que se suma a lo intelectual. Y después está Robert Nozick. Hay distintas teorías, pero esa es la cuestión. Creo que Hayek tenía mucha razón al advertir esto de que hay una especie de el anillo de poder, esto de Tolkien, ¿no? De que el intelectual siente que él es el que debe portar el anillo de poder y así va a ser un mundo mejor. Y ahí es donde se corrompe absolutamente. Sí, esto que comentas de las universidades, estoy convencido que muchos de los que nos están viendo, cuando eran más jóvenes, o en nuestro propio caso, cuando hablaba del Che Guevara, tenía como un aire, un romanticismo, un héroe que luchaba por la libertad del pueblo. Claro, si tú te quedas ahí, pues te mueres pensando que el Che Guevara era eso. Ahora, cuando tú adentras, por ejemplo, entras en la historia del Che Guevara, dices, exactamente eso no era, pero no solo eso, sino que además es que era otro patán, que el propio Castro dijo, a ver si se va ya, y que ya poco menos cuando lo mataron dijeron, menos mal que se ha muerto ya este tío, porque no valía para nada. Pero a día de hoy, es verdad que menos, porque hablamos de este fenómeno, ¿no?, de las redes sociales, personas como tú, ¿no?, los libros que has publicado, han ayudado mucho a quitar ese mito. Sí. Pero es desde, si tú te quedas ahí, o sea, simplemente con la educación que recibes en el colegio, que da igual que sea, de todo el caso de España, un colegio privado, que público, que concertado, y en las universidades, y no profundizas, te quedas con esa imagen. Te quedas con esa imagen que conecta con el romanticismo de crear, ¿cierto?, este mundo nuevo, llegar a la utopía. El utopismo es una característica de la especie humana y las primeras utopías ya se encuentran registradas en época de los sumerios. Y esta pulsión, de alguna manera, por retornar al paraíso, se encarna en distintos personajes históricamente. Yo diría que en el siglo XX el que mejor la representó es el Che Guevara. Y fue toda su estética y el simbolismo y la revolución comunista que supuestamente, de nuevo, iba a acabar con las desigualdades y íbamos a estar en este paraíso sobre la tierra. Fue un siglo muy delirante el pasado. Y por supuesto la intelectualidad que dominaba era completamente o casi completamente de izquierda en América Latina y también en Europa, ¿no? Y hoy, como tienes las redes sociales y tienes acceso a fuentes de información, que no es lo que dice tu profesor en el colegio o en la universidad, claro, la gente joven puede ver un documental alternativo sobre el Che Guevara en YouTube. Puedes oír no sé, a Nico Márquez, que escribió una biografía del Che Guevara explicando lo asesino que el tipo era, o algún historiador extranjero que ha escrito algún libro sobre la historia del comunismo, que te da una clase que antes no podrías haber visto porque tendrías que estar en Harvard para haberla visto, con Richard Pipes, por ejemplo, que fue un gran historiador del comunismo. Tiene un librazo, de hecho. Exacto, y que son... en la época en que contrataban profesores que no eran de izquierda. Hoy día ya en Harvard es casi imposible. Y si eres hombre y blanco y heterosexual, menos aún vas a entrar. La discriminación es sistemática en contra de los blancos. Entonces, eso ha roto hasta cierto punto el mito. Pero si tú te vas a Hollywood, todo lo que hay sobre el Che son los diarios de motocicleta, los documentales de Oliver Stone, ensalzando la figura del Che Guevara, de esta escoria moral que está ahí. Porque cuando tú eres un multimillonario como Sean Penn o como Oliver Stone y todo esto, que viven en la hiperabundancia, en el 0.000 no sé cuánto cero, hay que poner 1% de la humanidad, y tú defiendes la destrucción, el genocidio, el crimen de la civilización, contra la civilización que a ti te ha permitido estar donde estás, eres una muy mala persona. Esta gente es miserable desde el punto de vista moral. Miserable. Pedro Pascal, otro imbécil. Ese ya es más idiota todavía, me parece a mí. Entonces, es pura, hasta cierto punto, masturbación moral. Lo que en inglés se llama virtue signaling.
yo quiero ser bueno, muestro lo bueno que soy, hablo contra las desigualdades, como el idiota de Lewis Hamilton, el campeón de Fórmula 1, que sale diciendo que los billionaires no deberían existir y él es prácticamente un billionaire. Sí. Y está con la Kim Kardashian. ¿Qué otra billionaire? O sea, o tu coeficiente intelectual es menos de 80, o eres un hipócrita repugnante. Porque una de dos, o sea, o eres un imbécil perfecto, o tu compás moral está tan quebrado, tan completamente podrido, que crees que eres el único que puede ser billonario, pero no todos los demás, a los que vas a denunciar, ¿cierto?, por la cantidad de riqueza que tienen, como si fuera algo moralmente repugnante, siendo tú exactamente lo mismo. Pero de alguna manera tú sientes que estás libre de la inmundicia que rodea a los demás por algo especial que tú tienes que, bueno, te habrá dado Dios o qué sé yo, para ser un elegido que puede estar en la posición que los otros no pueden estar. O sea, es una de dos, pero no hay punto intermedio. Puede ser que sean las dos a la vez. O las dos a la vez. O las dos, bueno, estás con Kim Kardashian, tampoco puede ser. Por eso te digo. Digamos que no va a tener un nivel muy alto. Queridos amigos, ya saben que en este canal, en Big One Media, el sustento nos lo dan ustedes, nuestros oyentes, nuestros televidentes, pero también, sobre todo, nuestros socios. Así que les animamos a que se sumen a ese club de socios, que además tienen muchísimas recompensas. Hemos ampliado esa manera de agradecerles que nos apoyen cada mes para que nosotros podamos estar aquí cada día. Y les animamos a que se sumen a nuestro club de socios de bigonemedia.com para que podamos continuar con esta labor. En España tenemos a Zapatero, en ese rollo. Que claro, ha salido todo el caso pero hay una frase que se ha hecho muy viral que él decía en un mitin, ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Con un par, el tío lo decía. Sí, hay que traducir. Que era un gurú aquí en España. Bueno, y ahora me dices tú qué opinas de Zapatero, pero aquí era como un referente que dices, pero ¿cómo puede ser este tío un referente de nada? Era un referente, ¿no sabes cómo ha caído? O sea, la gente ¿hasta cuándo? Yo lo único que quiero decir, ¿hasta cuándo la gente va a seguir siendo tan torpe de caer en esto que ya la Biblia te advierte de los lobos con piel de oveja? Que son estos falsos profetas. Llega el tipo, te habla de la desigualdad, te habla de la democracia, y salía con el peor narcotraficante y dictador de América Latina, que era Nicolás Maduro, que ahora está preso gracias a Trump, y al mismo tiempo recibe sobornos o pagos o lo que sea por millones de euros en joyas y las guarda en su caja fuerte, su caja de fondo. Anda a saber qué más ha recibido. Claro. No lo sabemos, porque es muy raro pensar que eso fue lo único que recibió. Seguro que no. Y lo peor de todo es cómo su entorno, partiendo por Pedro Sánchez, tratan de justificarlo. O sea, yo oí a Pedro Sánchez decir, y le voy a decir a mis amigos de España, no puedo creer que haya líderes políticos, nunca los vi, que tratan a su pueblo como si fueran los más estúpidos a los que se han referido alguna vez en su vida. O sea, digamos, como si fueran una tropa de idiotas. O sea, cuando Pedro Sánchez dice, y cuando uno viaja le dan regalo y uno no tiene idea que le están dando, uno no tiene por qué saber, ¿realmente esa es la respuesta? O sea, tan pobre opinión tienen de la inteligencia del pueblo español para decirle una imbecilidad de ese calibre. Pero los tratan como estúpidos. O sea, yo nunca en América Latina vi algo así. Ni de Cristina Kirchner, que era una loca enferma, ni de Petro, que es un terrorista. Un terrorista, bueno, para la fiesta, las drogas y los trabucos. Ni de... Porque sí, la verdad, se comprobado. Sí. No lo vi ni de Chávez, vi algo así. Ni de Chávez, que era un mentiroso patológico. Vi algo tan absurdo como decir, tú tienes millones de euros en joyas en tu caja de fondo, pero no sabes que están ahí. O sea, es increíble que ese tipo sea presidente de España. Yo no lo puedo creer. Somos muchos los que pensamos eso. O sea, realmente es impresionante. Y los esfuerzos por defenderlo también de otro, no me acuerdo cuál era el nombre, que lo vi hace poco en Antena 3, que decía básicamente que tú no le podías decir que no al rey de Arabia Saudita o de no sé quién se lo regaló. Sí, está bien, pero no por eso te lo llevas a tu casa. Claro. Lo entregas a Patrimonio Nacional. Y ahí quedaron las joyas. Pero parece que a Zapatero le gusta ponérselas en la noche y mirarse al espejo. No sé qué es lo que le pasa, ¿no? Sí, es verdad. Se pintará los labios y se las pone y se mira al espejo y las disfruta.
Claro, vete a saber, porque ha sido una persona muy siniestra. A mí, sobre todo, esto que hablabas tú, ¿no? De la doble moral. Que cuando te vienen estos tíos dándote la moralina de no, porque es que la libertad, la democracia, no sé cuánto, no sé menos. Dice, oye, que estos tíos son los colegas de los Castro, que este ha estado colaborando con el régimen criminal de Venezuela, que hay numerosos testimonios de opositores venezolanos, los de verdad, que decían, no, si este venía por las cárceles a decirnos que no dijéramos nada malo del régimen. O sea, que ha estado compadreando con los pucherazos electorales, cómo se robaban las elecciones. Y hay gente, y esto no lo puedo entender, yo puedo entender, fíjate que uno sea de izquierdas, oye, en la vida, pues cada uno, pero que este sea tu referente moral, me parece incomprensible. O sea, no logro entenderlo, salvo porque tú comentabas que seas profundamente imbécil. O sea, no puede ser. Sí, hay un tema de estupidez, pero también hay un tema de... Y tú lo lees en mi libro Nazi Comunismo, ¿no? La convicción de que todo está permitido cuando tú tienes la causa correcta. Tú puedes robar, puedes mentir, puedes masacrar a multitudes, puedes hacer genocidios, campos de concentración, porque tú estás defendiendo lo correcto desde el punto de vista moral. Y creo que eso lleva a muchas personas a hacer la vista gorda respecto a la gente izquierda, con la promesa de que ellos van a traer más igualdad, de que van a luchar contra las injusticias sociales, contra el rico. Y claro, también un montón de gente envidiosa que odia a los ricos. Sí, la envidia. Entonces, bueno, si robó no importa, si asesinó no importa. ¿Por qué hasta el día de hoy los Castro tienen tan buena prensa? Nadie puede decir que no saben que hay decenas de miles, 100.000 muertos se calcula por Project Cuba, la cantidad de muertos víctimas del régimen en Cuba. Y sin embargo siguen defendiéndolo. Y gente que vive acá en Europa, las élites y todo lo más, políticas, intelectuales. Y está esa convicción. Mira, Eric Hobsbawm, el famoso historiador británico comunista, profesor en Oxford, era Oxford o Cambridge, una de las dos. Una vez le hacen una entrevista y le dicen, ¿se justifica matar millones de personas para llegar a la sociedad comunista? Y el tipo ni siquiera lo duda y dice, sí, se justifica. Entonces, eso es lo que yo llamo en el capítulo quinto, el antihumanismo que comparten los nazis y los comunistas. No le importa al individuo concreto con sus derechos, su dignidad. No. Aquí hay una causa que es abstractamente tan superior que yo puedo eliminar a todos, ¿no? Puedo destruir, matar niños, mujeres, como lo hizo Lenin, que fue el que inauguró los campos de concentración en el siglo XX, fue Lenin. Él partió y es responsable de la muerte de millones de personas. Pero bueno, cuando tú sientes que la cosa es correcta, se justifica todo eso. Entonces, ahí hay algo. Y por otro lado, que la hegemonía de los medios de comunicación y de las universidades y todo sigue siendo de la izquierda. Entonces, no se aplica la misma vara y no se enseña a las personas realmente historia, por ejemplo, del socialismo y del comunismo. No se enseña. En las universidades no se enseña. Ni acá ni en Estados Unidos. No se enseña la ideología marxista. No se enseña cuestiones básicas de la naturaleza humana en el sentido de cómo finalmente igual tendemos a priorizar nuestro interés, por mucho que tengamos un código valórico sólido. No se enseña nada de todo eso, teoría económica. Nadie sabe nada de economía. Sí, por eso mi libro Economista Callejero fue tan exitoso, creo yo, porque logré explicar en 15 lecciones, se publicó en España también, para público general y estuvo número 1 en ventas por un año. Porque nadie había visto, nadie entendía nada. Entonces, es muy fácil engañar cuando tú además tienes una ciudadanía que es ignorante. Y yo creo que hay ese conjunto de factores que permite que un zapatero sea tan respetado y tan idealizado y que de alguna manera, como se dice en inglés, tenga licencia para matar. Puede hacer lo que quiera. Lo mismo pasó con Boric en Chile. Tenía un 30% de aprobación después de que todo su entorno estaba metido en todos los robos más descarados. Pero ¿cómo puede tener 30%? Aparte, su gobierno fue una catástrofe económicamente, el crimen organizado indultaba delincuentes, terroristas, todo. Y un 30% estaba de acuerdo o sea, apoyaba a Boric. Entonces, pero ¿qué desquiciamiento es este? Por eso yo he propuesto, y lo voy a repetir acá, en el caso de mi país, dividir el país. Que esa gente se vaya a vivir en una parte y nosotros vivamos en otra. Porque tú ya no tienes nada en común con personas que creen que está bien robar, que está bien mentir descaradamente, sistemáticamente, que está bien indultar terroristas y delincuentes y asesinos, que está bien armar una dictadura en tu país, que es lo que trató de hacer Boric con la nueva constitución, que apoyó toda la izquierda española y que rechazó la mayoría de los chilenos, afortunadamente. ¿Qué tienen en común con esa gente? Nada. No tienes nada en común.
La verdad es que debieran estar viviendo ellos en un lado y nosotros en otro, así como, digamos, y yo haría además un muro para que no se puedan venir. Pero para que ellos no entren, no como el que hacen ellos, que es para que la gente no salga, ¿no? Como el muro de Berlín, sino para que no se puedan venir. Salvo que se hayan arrepentido y firmen, ¿no es cierto?, un contrato de adhesión al país al que quieren llegar. Es verdad que es una crisis moral, porque claro, cuando tú dices, oye, mira, yo puedo comprender eso, que pienses que a lo mejor el Estado tiene que intervenir más o que los impuestos tienen que ser... Eso forma parte del debate y me parece lógico y razonable. Sí. Pero claro, ¿cómo puedes debatir con una persona cuyos principios morales, hablabas del caso de Chile, pero el caso de España, si tú le tienes que explicar a una persona que está mal pactar con el brazo político con una banda terrorista, como es el caso de ETA en España, el caso del presidente del gobierno actual, que es imposible? Pero es que déjame decirte, o sea, cuando empiezas ahí ya... A mí Pedro Sánchez es un hombre que me... parece fascinante desde el punto de vista de la patología que tiene por el poder. O sea, realmente yo no he visto un caso de alguien tan obsesionado y dispuesto a hacer cualquier cosa por estar en el poder como Pedro Sánchez. Nunca lo he visto. En democracia, ¿no? Estando en regímenes democráticos, por lo menos de lo que yo tenga memoria. Es un caso patológico realmente. O sea, Keir Starmer acaba de renunciar en Inglaterra porque, bueno, tenía muchos problemas, su coalición ya no apoyaba, pero él podría haber decidido, me quedo. Pero Pedro Sánchez, que tiene por todos lados las miles de razones para renunciar, prefiere pactar, no sé, si el día de mañana acá hubiera un brazo político de la hermandad musulmana o de Hamas o de cualquiera de esos grupos terroristas antioxidantes, él prefiere pactar con ellos para seguir él en el poder. Es una cosa increíble y trágica para España, porque la verdad es que le hace mucho daño a la política española y a la prosperidad del país y a la libertad del país. Yo espero que no dure o que cuando sean las elecciones salga todo su partido completamente destrozado. Porque parece que no queda reserva moral en el PSOE tampoco. No, nunca la ha habido. Pero es que hay una teoría aquí en España que es como que existe un PSOE bueno, que es un PSOE razonable y tal. Esto es mentira. Pero bueno, es una cosa que se vende mucho, no desde la izquierda, sino también desde la derecha sociológica. Una parte de la derecha compra este relato. Pero hablabas del 30% de personas que apoyaban a Boric después de todo esto. Aquí en España estamos más o menos igual. Es lo mismo, sí. Partido Socialista, en las encuestas del 30% no bajan en porcentaje de voto. Y dices, claro, la cuestión democrática, eso sí que me interesa hablarlo contigo, porque además recuerdo un corte muy viral que se hizo con Vargas Llosa, ¿no? Que era un defensor pues, de la democracia. Yo no, yo te voy a decir que a mí lo que me interesa es la libertad, a mí la democracia pues depende. O sea, las formas de gobierno, pues porque lo malo es que puedes incluso legitimar a través de las urnas el mal. El caso de Hitler es un ejemplo clarísimo, no el único, el caso de Hugo Chávez en Venezuela. Dices, vale, luego robaron las elecciones, pero llegó democráticamente al poder. ¿Qué ocurre cuando tienes una sociedad que un porcentaje mayoritario de la población legitima el mal? ¿Qué haces contra eso? Bueno, ocurre que colapsa la sociedad, no hay alternativa, a menos que entre en una guerra civil o tengas una salida autoritaria en que se ponen las cosas en orden. Y yo creo que bajo circunstancias extraordinarias se justifican las salidas autoritarias, o cualquier persona decente piensa lo mismo. Así como bajo circunstancias extraordinarias se justifica ir a la guerra, ¿no? Nadie va a decir hoy que malo a los ucranianos que están matando rusos. Incluso hay denuncias de torturas y cuestiones que han hecho soldados ucranianos con rusos. O sea, hay todo tipo de abusos, porque las guerras, esas cosas pasan. No existe la guerra donde no pasa nada de eso. Y todo liberal clásico, de John Stuart Mill en adelante, incluso antes, entendió que la democracia no es un fin en sí mismo. O sea, y Schumpeter tiene un ejemplo muy claro donde él dice, bueno, preferiríamos a un sistema democrático en el cual la mayoría decide que va a exterminar una minoría, o una dictadura en la cual eso no ocurre y se respetan los derechos de los individuos, pero tú no puedes elegir quién gobierna. Esa pregunta la hacen Capitalismo, Socialismo y Democracia, Joseph Schumpeter. Sí, que son dos tomos. Y eso te refleja claramente que la democracia no es un fin en sí mismo, lo que importa, como bien dices tú, es la libertad. Y hay circunstancias en las cuales tú tienes tal caos, tal destrucción del orden social, que en que la libertad ya no es viable o no existe, y que la única alternativa que te queda
es restaurar el orden de la libertad, pero para eso tú tienes que tener, obviamente, una autoridad que concentre el poder por un tiempo. Y de manera, ojalá, transitoria, ¿no? Pero, de lo contrario, la alternativa es mucho peor. Entonces, la democracia no es un fin en sí mismo. Ahora, yo prefiero la democracia por sobre todos los sistemas, por supuesto. La regional, pero hay veces en que hay excepciones. Incluso las constituciones contemplan estados de excepción en todas partes, donde se suspenden las garantías, se suspenden los derechos individuales, y tienes, para todos los efectos prácticos, ley marcial. Gobiernan los militares. Ahora sí, están autorizados por el Congreso y todo lo más, pero gobiernan los militares. Sí, ahí lo vimos. En la pandemia hubo muchos ejemplos de esto. Es la ley de los militares la que rige. ¿Ya? Entonces, tampoco es algo que no esté contemplado hasta en cierto sentido en las constituciones modernas. Ahora, nadie puede estar de acuerdo con que haya un reemplazo de un régimen autoritario en una democracia liberal que está funcionando. Eso es absurdo, ¿no es cierto? Pero en los casos en que hemos tenido este tipo de intervenciones, al menos el caso de Chile, nosotros teníamos un régimen totalitario en ciernes, marxista-leninista, apoyados de la Unión Soviética y Cuba. Sí, Allende, que además destrozó el país en tiempo récord. Y teníamos un 90% de pobreza, y teníamos hiperinflación, y gente sin poder comer, y guerrilla armada, y grupos terroristas. El golpe de Estado en Chile estuvo ultra justificado, y fue apoyado por el 70% de la población, y fue además invocado por el Parlamento. El 22 de agosto del año 73, el Parlamento en Chile, la Cámara de Diputados, emite una resolución llamando a que los militares intervengan para ponerle fin al régimen totalitario de Salvador Allende, al cual acusaban de violar sistemáticamente los derechos fundamentales, porque también tenían ellos grupos armados que asesinaban gente y torturaban gente. Entonces, cuando alguien viene y me dice a mí, no, pero es que yo no ni lo uno ni lo otro, bueno, es la falacia del nirvana, es comparar la realidad de las opciones que hay sobre la mesa con el mundo, donde tú puedes mirarte al espejo y sentirte lindo. ¿Ya? Sí, pero no es entrar a la realidad. Claro. La realidad no funciona así, no te da la alternativa ideal, el unicornio rosado, y la dictadura y todo el tema. No, es así la realidad. La realidad a veces tienes que elegir entre un mal mayor y un mal menor. Justo. Y el mal menor, como decía Aristóteles, comparado con el mayor, se considera un bien. Total, estoy totalmente de acuerdo. Axel, hablábamos de motivos para la esperanza, de esa gente joven, de cómo se había roto el monopolio de los medios de comunicación, que yo creo que es fundamental para entender, o para poder conocer, por ejemplo, lo que tú escribes en tu libro, o las ideas que estás defendiendo. ¿Cómo crees que va a evolucionar? Porque a mí quizá me da un poco de miedo que esto sea de la gente joven, ¿no? Hablamos de la gente joven, la reacción contra el sistema, pero que a lo mejor no tenga un cuerpo definido y sea una cuestión de una moda, que entonces ahí estaríamos perdidos, porque todo igual que viene se va. No creo, porque hemos hecho un trabajo intelectual muy de fondo con libros, con un relato muy bien articulado, los intelectuales que estamos liderando esto, y por lo tanto hay sustancia. No es un fenómeno de redes sociales vacío, de una persona que viene con un discurso meramente populista a denunciar problemas y todo lo demás. Aquí hay todo un cuerpo teórico que por lo demás no lo inventamos nosotros, viene desarrollándose, bueno, si queréis, de la antigüedad atrás, pero desde John Locke, desde el siglo XVII, pasando por Adam Smith, la ilustración escocesa y todo lo... O sea sí, ideas novedosas no hay. No, claro, no hay nada novedoso. ¿No? Nosotros las hemos vuelto a plantear y si alguien quiere, y ese ha sido mi trabajo fundamentalmente en América Latina, en el mundo hispano, ahora esto se va a publicar en inglés, así que creo que va a ser también una contribución allá, pero que es crear la base doctrinaria de un movimiento que aspira a convertirse en hegemónico en términos de ideas y finalmente también en términos de poder político, ¿ya? Y este libro va en esa dirección, porque es un golpe letal para la izquierda el día que nosotros instalamos la idea de que ellos son realmente los fascistas. Y que es la verdad, porque no es otra, esa es la verdad, ¿ya? No hablo de la socialdemocracia moderada, hablo de la izquierda más dura, que es una plaga en nuestra región. Pero también hemos trabajado en la parte económica, hemos trabajado en la filosofía política, en la parte de la guerra cultural contra el wokismo, todo eso lo hemos estado haciendo. No somos muchos los que de alguna manera lideramos esto. Milei, pero ahora es presidente de la República, en toda la parte más económica. Agustín Laje ha hecho un gran aporte en la parte cultural. Yo he estado mucho en la filosofía política y también en la parte económica.
Y tenemos que seguir haciéndolo. Y seguro van a surgir otros intelectuales después que van a profundizar en este trabajo y que tengan la vocación también, y esto es muy importante, de ir al combate, porque para mí más fácil habría sido quedarme en una universidad escribiendo papers que no lee nadie. ¿Ya? Hice el doctorado, podría haber seguido una carrera académica, escribo de vez en cuando algún paper, pero no tienen una influencia comparado con un libro así. O sea, Petro nunca habría reaccionado a un paper, ¿no? Tampoco lo habría citado algún presidente de la República, como el presidente Milei citó mi libro, o sea, no, ¿me explico? Sin tener el mismo impacto. O sea, y ir a los debates, además. Ir a los debates y pelearse con los zurdos. Y después que te trolean y te lanzan basura en los medios de comunicación. Y antes era mucho más difícil, porque la hegemonía estaba totalmente, todo lo gobernaba en América Latina a la izquierda. Yo me acuerdo que yo era el único peleando contra el gobierno de Bachelet cuando tenías a Correa, a Morales, a ¿cómo se llama? A Maduro, Kirchner. a Chávez Maduro, a toda esa gente. Lula. Tenías toda la izquierda en América Latina y la ola iba muy fuerte hacia allá en todo este bolivarianismo. Y fue duro. Y recibías amenazas de muerte, recibías esto y lo otro. Hace poco recibí una también. Pero bueno, ojalá haya gente que se atreva, porque no tiene sentido existir y vivir sin libertad. Y también si colapsa tu civilización, como está pasando en Europa ahora con toda la migración descontrolada y todo eso, que es un desastre. Yo que soy alemán también lo veo, me dan ganas de ponerme a llorar lo que está pasando en mi país. Es muy fuerte eso. Es terrible, es muy triste, muy triste. Sí. Y tú tienes la sensación, bueno, estos países han decidido, tal vez no tanto en España, aunque Sánchez está haciendo todo lo que puede por regularizar muchos inmigrantes que la mayoría probablemente no son una contribución al país, por suicidarse, por destruirse. Sí. Es como un continente que ha decidido no queremos seguir existiendo. Es una población súper envejecida, además, también. Aparte, no hay niños. Pero que no es solo un problema acá, es un problema, lo estamos teniendo en América Latina, lo estamos teniendo en Asia, en todas partes. Es un tema grave. Es el tema, yo creo, ¿no? Del siglo XX. Hoy día yo diría que para mí es el tema. Chile es el tercer país con la natalidad más baja del mundo. Tenemos 0.9 niños por mujer. Es un desastre. En 20, 30 años van a ser puros viejos. Y yo quiero ver cómo van a financiarlo, porque el sistema de pensiones y el sistema de salud va a colapsar. Como pasa aquí con el sistema de pensiones, que está quebrado desde hace muchos años. Está quebrado, pero acá se mantiene artificialmente, pero con tasas de interés bajas y el Banco Central, pero va a haber cada vez menos calidad de vida para los viejos. Y acá nadie les quiere decir la verdad, que no van a tener pensiones. Las nuevas generaciones acá no van a tener pensiones, es así de simple. Salvo un milagro productivo, te van a pasar 1.000 euros al mes que no te van a alcanzar para comprar nada. Entonces las personas tienen que uno exigir que se reduzca dramáticamente el tamaño del Estado, bajar los impuestos y todo lo demás para que haya prosperidad y ellos puedan tener sus ingresos y poder ahorrar y todo eso. Ahora, la buena noticia es que en Chile y en Argentina estamos haciendo las cosas bien, así que a todos los europeos y amigos de España que quieran encontrar un futuro próspero y que no sean zurdos, vénganse a vivir a Argentina. El Chile lo recibimos con los brazos abiertos porque son países, especialmente Argentina, que va a estar creciendo a 4 o 5%. Yo creo que Milei sale reelecto el otro año durante mucho tiempo. Y es un país muy europeo, es más europeo que la mayoría de... Sí, hoy en día estás más cerca de Europa en Buenos Aires que en Londres. Que en Berlín, o en Londres, o en París, o en Roma, en cualquier otra ciudad. Muy fuerte, sí. O sea eso es así. Y queremos ese tipo de migración, no la migración que están trayendo los líderes políticos europeos, sin preguntarle a nadie, de África subsahariana, los países del Medio Oriente y todo eso. No queremos esa migración. Deseamos que les vaya bien y que resuelvan sus problemas en sus países, pero no que vengan acá y nos traigan los problemas de sus países a los nuestros. Claro. Sí, es que además es que esto es sentido común, dices, a ver por qué no iba a pasar, ¿no? O sea, dicen, ay, ¿quién iba a imaginar que íbamos a tener estos problemas, no? La lógica te invitaba a que sí, evidentemente ibas a tener estos problemas, pero yo creo que es el tema de nuestro tiempo y bueno, supongo que en algún momento lo abordarás con mayor profundidad. Sí, encantado. Así que esperamos tenerte por aquí pronto de nuevo. Y recordamos tu libro, Nazicomunismo, que ahí lo tienen en todas sus librerías. Dejamos el enlace para los más vagos en Amazon, más comodones, ¿no? Porque sí, Amazon pinchan y pueden acceder a este nuevo libro de Axel Kaiser, que sobre todo tiene fuentes primarias y aborda un tema que es cierto que ya en España, como estamos con las corruptelas, la parte ideológica la tenemos un poco de lado. Yo estoy deseando poder volver a hablar de estas cosas, porque claro, estamos todo el día con cuánto nos han robado hoy, a qué ladrón han metido en la cárcel, en fin, este es nuestro día a día, Axel. Sí, eso va a envejecer y va a pasar de moda, pero esto va a seguir siendo fundamental. Así yo invito a la gente a comprar el libro, tenerlo, leerlo,
porque eso permite también entender mejor la historia de tu propio país acá y incluso el presente político, en sus fundamentos, ¿no? Los gobiernos van y vienen, pero este tipo de cuestiones son las que trascienden. Pues nada, mil gracias. No, gracias a ti, Jano, encantado. Y a todos ustedes, agradecerles que nos han acompañado en una nueva entrevista y nos vemos en una próxima entrega. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.